Hungría es uno de los países más interesantes de Europa Central. Con una historia e identidad muy particulares, los húngaros lograron destacarse en arte, ciencia y deporte. 13 ganadores del premio Nobel eran húngaros. El inventor del avirómetro era húngaro, al igual que el creador del cubo Rubik. Los húngaros contribuyeron fuertemente a la historia del continente, pero hay que entender que el pueblo húngaro es uno de los pueblos más curiosos que habitan en Europa actualmente. Su origen es marcadamente distinto al resto de los pueblos que lo rodean. De manera parecida a los turcos, hay que tener en cuenta dos factores para entender la conformación del pueblo húngaro. Por un lado los hechos y por el otro lado la percepción. Gran parte del territorio que ocupa Hungría actualmente fue conquistado por los romanos a principios del siglo I. Este territorio estaba habitado por tribus ilirias, que era un grupo indoeuropeo del que no se tiene mucha información. También evidencia que esas tribus habían sido influenciadas por los celtas. Este territorio se convirtió en la provincia romana de Panonia, que luego fue dividida aún en más unidades administrativas. Hay que aclarar que la parte este de la actual Hungría nunca formó parte del imperio. En el siglo V, toda la zona, la que estaba bajo el dominio romano y la que no, cayó en manos de los hunos, un pueblo nómade extremadamente violento y expansionista que se cree provenía de Asia Central. Es probable que cuando se estableció el Imperio Huno, su capital estuviera en o cerca de la actual ciudad húngara de Szeged. Hay una razón geográfica para que los hunos se hayan establecido ahí. Esta zona es una llanura muy fértil, llamada llanura panónica o llanura húngara actualmente, perfecta para el modo de vida de los nómades y sus animales, que pueden aprovechar sus pasturas. Luego de que el Imperio Huno colapsara, todo este territorio fue colonizado en parte por ostrogodos, una tribu germánica. Brevemente, parte de Panonia volvió a caer bajo la autoridad del Imperio Romano de Oriente, es decir, Bizancio. Los ávaros, un pueblo de origen desconocido, pero que es muy probable que también fueran de origen estepario como los hunos, llegaron a mediados del siglo VI y su imperio duró hasta fin del siglo VIII. Los ávaros se rindieron ante el imperio carolingio y la zona pasó a formar parte de este imperio franco. Los eslavos que se habían asentado en la región desde fines del siglo V lograron cierto poder al establecer el ducado de Panonia gobernado por ellos. Esto duró apenas un siglo, ya que tribus húngaras conquistan la zona donde establecen el Principado de Hungría y dan comienzo a la historia de los húngaros como tales. Pero ¿de dónde vinieron los húngaros y por qué llegaron a Panonia? Los húngaros tienen su origen en los pueblos urálicos. Estos pueblos habitaban el noroeste de Siberia. Algunos pueblos que hablan idiomas urálicos son los finlandeses, los estonios, entre otros. Por alguna razón desconocida, algunas de estas tribus migraron al sur. Dos de estos grupos se quedaron en esa zona, que actualmente es el distrito autónomo de Janti-Mansi, parte del Oblast de Tyumen. Estos grupos son justamente los Hanti y los Mansi, que hoy suman unas decenas de miles de personas que hablan un idioma relacionado lejanamente con el húngaro. Tiempo después, los ancestros de los húngaros migraron más al sur y al oeste, a lo que actualmente es Rostov del Don. Fueron durante bastante tiempo parte del Kanato de los Házaros, pero luego comenzaron a migrar hacia el oeste, a la actual Ucrania, entre el río Dnieper y los montes Cárpatos. Sobre esta migración hay distintas explicaciones. Algunos señalan una guerra civil en el Kanato que llevó a los húngaros a escapar de la violencia. Gran parte de las tribus húngaras continuaron su migración al oeste y comenzaron a penetrar las llanuras panónicas a principios del siglo X. Otras tribus se habían quedado del otro lado de los Cárpatos, pero fueron atacados por otros grupos esteparios. Los sobrevivientes tuvieron que huir para unirse a sus hermanos húngaros en el oeste. Según la historiografía mítica construida por los húngaros a lo largo de su historia, en el periodo que estuvieron en la actual Ucrania, que ellos llamaron Etelkosh, 7 tribus húngaras, o también llamados magiares, hicieron un pacto de sangre para unirse definitivamente bajo el mismo jefe. El primer jefe fue Almos, y su hijo Arpad fue quien los llevó a la victoria en la conquista de Panonia. A estas 7 tribus magiares originales se les unieron otras 3 tribus túrquicas que también escapaban de la violencia de los házaros. Ya sentados en Panonia, los húngaros realizaron ataques en Europa central y occidental, llegando incluso a la actual España. Con el paso del tiempo, los magiares se habrían europeizado progresivamente, pero sin abandonar nunca su idioma y su identidad tan fuerte. El reino de Hungría se fue expandiendo y logró una salida al mar en el siglo XII al conquistar Croacia. Durante el medioevo sufrió su mayor catástrofe con el ataque del imperio mongol. Gran parte de su infraestructura fue destruida y murió entre el 15 y el 40% de la población total. El reino húngaro alcanzó su mayor expansión territorial bajo el reinado de Luis I, aunque gran parte de esos dominios se perdieron rápidamente. En el siglo XVI, la mayoría del territorio húngaro cayó bajo el poder otomano, por lo que muchos nobles húngaros eligieron al rey Fernando I de la Casa de los Habsburgo como el legítimo heredero del reino de Hungría. De esta forma, Hungría estuvo bajo el control de reyes extranjeros. Progresivamente los Habsburgo fueron absorbiendo territorio de los otomanos hasta recuperar todo el territorio que los húngaros habían perdido.
El nacionalismo húngaro se mantuvo vivo todos estos siglos y hubo varias rebeliones contra el dominio austríaco, siendo el más fuerte la Revolución Húngara de 1848. Esta rebelión fue aplastada con la ayuda de los rusos, pero para lograr más estabilidad se llegó al compromiso austrohúngaro de 1867, por el cual se instauraba una monarquía doble, y los húngaros recuperaron su reino. En este momento la élite húngara decide llevar a cabo un proceso de magyarización, es decir, de asimilación cultural y lingüística. Esta política fue llevada a cabo de manera muy agresiva, generando rencor en las minorías que habitaban el reconstituido reino húngaro. Esta política, por la cual se utilizaba únicamente el húngaro en el Estado, la justicia y el sistema educativo, logró asimilar a gran parte de la población no húngara al precio de aumentar el nacionalismo de las minorías de la región, principalmente germanas y eslavas. Este proceso es algo que tiene su presente en la primera asimilación que hicieron los húngaros a los habitantes nativos de la región a su llegada a principios del siglo X. Porque de hecho, a pesar de lo fuerte de la identidad húngara, este pueblo no es distinguible de sus vecinos a nivel genético. El pueblo húngaro genéticamente no existe. Hubo varios estudios antropológicos y genéticos que señalan que el pueblo húngaro está más relacionado a sus vecinos eslavos que a las poblaciones urálicas de las cuales en teoría desciende. Estudios antropológicos y genéticos sobre las tumbas de los primeros magiares señalan que aún entre esta población conquistadora, el aporte de las tribus siberianas y o de pueblos de las estepas centroasiáticas es minoritario. Esto se explica por el recorrido de miles de años y miles de kilómetros que realizó el núcleo original desde su origen hasta la actual Hungría. Los pueblos que migran van asimilando a sus vecinos y viceversa. Esto resultó variando un poco en la población húngara de Szekely, en la actual Rumania, una de las poblaciones húngaras más grandes fuera de Hungría. Ahí el aporte centroasiático se nota un poquito más con la presencia del haplogrupo P, pero aún así es muy minoritario. Los resultados de distintos estudios apuntan a que los actuales húngaros tienen un aporte máximo del 4% de sus ancestros asiáticos. No pareciera haber una relación significativa con otros pueblos urálicos como los estonios y los finlandeses. Esta realidad genética no eclipsa la importancia que le dan muchos húngaros a su relación con los pueblos de las estepas. Todos los años se realiza el Kurultag, un evento donde se busca fomentar la unión de los pueblos esteparios. Decenas de delegaciones de países y regiones, con pueblos que se reivindican como esteparios o altaicos, participan. Este evento se enmarca dentro del turanismo o panturanismo, una ideología nacida en parte como una reacción a las ideas del pangermanismo y del paneslavismo que aparecieron en el siglo XIX. El turanismo busca reforzar y promover los lazos y los intereses de los pueblos uralo-altaicos, que incluirían a los finlandeses, húngaros, turcos, kazajos, manchúes, mongoles, los aborígenes de Siberia y varios más. Algunos inclusive incluyen a Japón y a Corea del Sur. Si bien esta ideología nunca fue oficial en Hungría, tuvo cierta influencia durante ya más de un siglo. Volviendo al pueblo húngaro en particular, podemos ver que esta identidad construida a base de hechos reales y de leyendas es muy fuerte y logró unir a gente de diferentes orígenes. Los húngaros son un pueblo predominantemente indoeuropeo, pero con una identidad que los une a los pueblos asiáticos. Hay que decir que a diferencia de otras naciones, en Europa los húngaros tienen minorías significativas en otros países de la región, consecuencia del Tratado de Trianón, firmado después de la Primera Guerra Mundial. Hungría perdió gran parte de sus territorios históricos y gran parte de su población. Esta situación se mantuvo hasta hoy, habiendo grandes minorías húngaras en Rumania, Serbia, Eslovaquia y en menor medida Ucrania. Hoy en día Hungría se convirtió en uno de los países más nacionalistas y más socialmente conservadores de la Unión Europea, teniendo un país que tiene un balance interesante entre el desarrollo moderno y la identidad tradicional. Bueno, ¿conocían la historia de los húngaros? Pónganme sus comentarios debajo del video. Me encantó hacer este video. El pueblo húngaro es un pueblo que me parece muy interesante. Ya varias personas me lo habían pedido. Igual lo iba a hacer aunque no me lo pidiera nadie. Yo creo que la teoría que más entra dentro de los hechos es que los ancestros de los húngaros, que sí eran un pueblo urálico, migrar fueron tomando diferentes elementos de otros pueblos de las regiones donde empezaron a habitar. Y ya para cuando llegaron a la actual Hungría estaban fuertemente mezclados con distintos elementos germánicos, eslavos. Eran más bien un pueblo mestizo ya desde el principio. Y al llegar a Panonia, este proceso se mantuvo, porque hay que entender que los húngaros que conquistaron Panonia era una minoría muy pequeña. La gran mayoría de la población de esa región eran descendientes de germanos, de romanos y de eslavos. Entonces esa población nativa del lugar adoptó el idioma húngaro y la identidad y son los actuales húngaros en su gran mayoría. Obviamente hay una pequeña minoría de húngaros que todavía tiene cierto porcentaje de sangre urálica y asiática, pero son una minoría muy pequeña. Los porcentajes que se presentan son muy pequeños, yo dije un 4%, pero eso es en algunos estudios. Otros estudios señalan 1%, 2%, muy poco realmente. Pero existe, hay que decirlo que sí existe cierta influencia de Asia
en los húngaros a nivel genético. Así que bueno, le pongan me gusta si les gustó, compartan si creen que vale la pena. Gracias a todos los que se estuvieron suscribiendo en los últimos meses, que el canal viene creciendo mucho. Gracias a todos los que venían suscritos desde antes, ya que sin ustedes este canal no hubiera crecido en primer lugar. Así que bueno, no duden en suscribirse, no sé si ya lo dije. Y bueno, nos estamos viendo pronto en el próximo video. Saludos.